No sé, ya pasaron los 5 minutos. No sé si los organizadores de SOSEM nos dan la indicación ya para comenzar o esperamos un poco más, no lo sé. Te puedo dar una presentación, entonces creo que ya puedo empezar, no es un problema. Si te parece bien. No sé, como tú me digas. Ok, bueno, este, buenas noches a todos los participantes de esta Escuela Nacional Virtual de Investigación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. En esta noche estamos con el doctor José Alfredo Zavala. Él es este, médico cirujano de perdón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Tiene un masterado en Ciencias de Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú. Es magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello, Chile. Actualmente es director de la gerencia de la Dirección de Evaluación y de Tecnologías Sanitarias en el Instituto de Tecnologías en Salud e Investigación de Perú. Es docente y jefe de práctica y tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú, y estará con nosotros para tocar el tema de lectura crítica de estudios de corte. Entonces le agradezco la participación al doctor y le dejo para que pueda dar su presentación. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, como ya mencionaron, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es lectura crítica de estudios de cohorte. Justo en estas épocas de pandemia, o quizás al inicio de la pandemia, posiblemente la lectura crítica de estudios de cohortes ha sido algo de lo que más se ha utilizado. No recordemos que al inicio de pandemia se querían evaluar nuevos medicamentos y bueno, no había tiempo de hacer estudios experimentales. Entonces, una de las primeras cosas que se empezó a evaluar fueron los estudios de cohortes, ¿no? Según las distintas estrategias de tratamiento que se habían realizado en los diferentes hospitales. Muchos de estos estudios fueron publicados, pero como hemos visto, no todos esos reportes, no todos esos resultados realmente nos llevaban a la verdad, ¿no? Muchas veces ha habido bastante error, problemas de sesgo, problemas de otras variables que no estaban medidas, y que nos hacían llegar a conclusiones erróneas. Sin embargo, si nosotros, como lectores, aplicamos una adecuada lectura crítica, un adecuado análisis crítico de la evidencia, posiblemente hubiésemos llegado al menos a una conclusión importante, que sería: no podemos estar realmente seguros de los resultados que hemos obtenido y necesitaríamos más estudios que confirmen los hallazgos. Entonces, se crea una gran brecha entre distinguir un hallazgo de un resultado, digamos, que podríamos afirmar que es causal. Entonces, para poder hablar un poco de la lectura crítica de los estudios de cohortes, y en esto vamos a hablar un poco y voy a mostrar un ejemplo, primero debemos tener en claro qué es un estudio de cohortes. Un estudio de cohortes es aquel que se realiza empezando el estudio con una selección de una muestra, la cual va a estar dividida de acuerdo a la exposición. Es decir, vamos a tener a sujetos que van a estar expuestos a un factor y un grupo de sujetos que no van a estar expuestos a ese factor. Y luego de un seguimiento, que puede ser variable dependiendo del estudio, nosotros vamos a poder observar un resultado. Que si recordamos este esquema de formulación de preguntas de investigación, el famoso esquema PICO o PECO,
Entonces, este desenlace, ¿no? En este inglés, el outcome, es lo que finalmente nos interesa medir. ¿Qué medidas o qué estadísticos nosotros evaluamos en estos estudios de cohortes? Usualmente incidencia, si hablamos de un solo, de cada uno de los grupos de comparación, es decir, los expuestos y los no expuestos, nosotros podemos calcular incidencias, podemos calcular supervivencia, que estos pueden tener dificultades debido al tiempo de seguimiento, debido a los cambios en la exposición. Podemos hacer otra clase de cálculos como tasas de incidencia, evaluar medidas de impacto como riesgo atribuible o el riesgo atribuible poblacional, y podríamos hablar también de un riesgo relativo, o la principal medida de asociación en los estudios de cohortes. ¿Cuál es la característica principal de estos estudios de cohortes? La presencia del seguimiento. Un estudio de cohortes es como ver una película, y en ese mismo sentido. Empezamos en un determinado momento, y luego la película está avanzando y nosotros vemos ese seguimiento. Todo lo que haya sucedido atrás nos lo perdemos. Como siempre, la observación es desde el punto en el que se inicia el seguimiento hasta el final del seguimiento, va la redundancia, ¿no? Hasta el final de la película. Y las preguntas de exposición, las preguntas de investigación son como las que ustedes ven a la izquierda, ¿no? La exposición a un determinado factor X está asociado a una mayor o menor incidencia de un desenlace Y, ¿no? De un outcome. O de repente podríamos hablar del pronóstico, ¿no? El pronóstico con un determinado factor o de los sujetos que tienen una determinada condición puede ser mejor o peor que aquellos sujetos que no tienen esa condición. Entonces son la clase de preguntas que nosotros queremos responder. Obviamente estos diseños van a tener sus fortalezas y sus debilidades. Las principales fortalezas siempre van a estar en el aspecto del diseño, ¿no? Ya que, por ejemplo, con una exposición, yo voy a poder evaluar múltiples desenlaces. Volviendo al tema de COVID, por ejemplo, aquellos sujetos que fueron expuestos a un determinado tratamiento, podríamos evaluar desenlaces como, por ejemplo, la mortalidad, la progresión a severidad, la necesidad de ventilación mecánica, la salida de ventilación mecánica, la presencia de complicaciones, eventos adversos relacionados al tratamiento, etcétera, 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 ¿no? Para una sola exposición, múltiples desenlaces. Las medidas de asociación, ya las hemos mencionado. La ventaja de tener esta clase de estudios en las cuales nosotros iniciamos con una exposición y vamos acompañando en el tiempo y vemos la aparición de los desenlaces, me permite tener una adecuada secuencia temporal, ¿no? Me permite identificar qué sucedió primero y qué sucedió después, debido a que siempre estoy observando a los sujetos. Y si recordamos, esa es una de las características importantes para poder hablar de causalidad. Sin embargo, los estudios de cohortes también tienen sus debilidades. Y una de ellas es la pérdida del seguimiento. Porque obviamente para poder nosotros realizar todas las observaciones, siempre vamos a tener que estar en contacto con los sujetos que están dentro del estudio. Sin embargo, por X motivos, estos sujetos pueden dejar de participar. Por complicaciones, por viajes, o simplemente no quieren continuar en el estudio. Esos sujetos que se pierden implican que nosotros perdemos información y por lo tanto nuestros resultados podrían verse alterados por esas pérdidas al seguimiento. Sobre todo si esas pérdidas ocurren debido a una característica en particular, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tratamiento. Volviendo al tema de COVID, ¿no? Tengo dos grupos. Hay un sujeto que le estoy dando un tratamiento estándar y otro sujeto que le estoy dando alguno de los medicamentos que se han promocionado desde el inicio, ¿no? Hidroxicloroquina, ivermectina, por ejemplo. Y justo en uno de los grupos, todos los sujetos
severos se van del estudio. No han fallecido, simplemente se van. Se han complicado tanto que ya no pueden permanecer en el estudio y tienen que recibir otra clase de atención, por ejemplo. Esa salida de ese grupo tan particular definitivamente me va a alterar los resultados. Y si nosotros no observamos bien esas cuestiones o esas características, nosotros podríamos llegar a conclusiones erróneas. Obviamente, esto nos llama a decir, ¿sabes qué? Para nosotros tener un buen estudio de cohorte necesitamos hacer un seguimiento continuo y cercano. Pero obviamente eso implica costos, cuestiones de duración, o sea, mientras más largo sea el periodo de seguimiento es más costoso. Y para que de repente condiciones o desenlaces que son infrecuentes o que demoran mucho tiempo en aparecer, los estudios de cohortes de repente no son los mejores estudios o no son la mejor elección, debido a que eso va a incrementar los costos. Cuando hablamos de apreciación crítica, realmente ustedes van a encontrar múltiples estrategias o múltiples instrumentos de evaluación de los diferentes diseños de estudio. El que yo les vengo a presentar ahora es el del Critical Appraisal, que es el CASP, ¿no? La versión en español, el CASPE, bastante conocido. Y es algo que siempre recomiendo porque, aparte que es sencillo, dado que no tiene muchas preguntas para analizar, se concentra en las preguntas más importantes, ¿no? Primer bloque, hablar acerca de la validez de los resultados. Entonces, pero para hablar de la validez de resultados, realmente aquí nosotros estamos evaluando los métodos. Entonces, si la metodología no es adecuada, ya no necesitaríamos evaluar los resultados o seguir mirando los resultados. ¿Por qué? Porque si el método está mal, el resultado también va a estar mal. Una vez que nosotros nos hemos asegurado de que el método ha sido el adecuado, ha sido correcto, o las fortalezas superan las limitaciones, entonces nosotros podemos entrar al segundo bloque de preguntas, que es reconocer cuáles fueron los resultados y ver características como la certeza o la precisión. Ya podríamos entrar, si hablamos de medidas de asociación, podríamos pensar en valores P, intervalos de confianza, número de comparaciones, ya detalles un poco más estadísticos. Y una vez que nosotros ya tenemos estos resultados y vemos más o menos la calidad de los mismos y la precisión de los mismos, ya pasamos al tercer bloque de preguntas, en el cual ya nosotros nos empezamos a preguntar, ok, ¿y estos resultados son útiles para mi contexto o no? ¿Realmente los puedo utilizar para mi población de interés o para aquello que me motivó a hacer la lectura de este artículo científico en primer lugar? Y como se imaginarán, siempre que manda, ya lo hemos dicho, es el primer grupo de preguntas, ¿no? La validez. Entonces, en cualquiera de estos aspectos, nosotros podemos tener cosas buenas, como pueden haber costado un día soleado, o pueden tener cosas malas, lluvia, tormenta o nieve, o pueden tener puntos intermedios. El punto del análisis crítico es precisamente reconocer fortalezas y debilidades y en base a ello poder tomar una decisión sobre la utilidad de los resultados. Entonces, hablemos del primer grupo, ¿no? De los resultados o del análisis de la validez. Entonces, para esto voy a utilizar como ejemplo esta publicación titulada Asociaciones entre el crecimiento prenatal y la antropometría materna en el Uruguay. No es una publicación, la revista ahí lo tienen, Nutrición Hospitalaria, del año 2014. ¿No?
Y vamos a ir leyéndolo poco a poco, vamos a ir viendo las características de la apreciación crítica, del análisis crítico, y vamos a ir leyendo un poco de ese artículo y ver qué nos dice. Entonces, primer bloque, validez de los resultados. Y antes de empezar, lo primero que nosotros debemos tener claro es si el estudio es claro, si el objetivo del estudio es claro, si el estudio me está apuntando a un lugar en particular o si, por el contrario, no tiene un objetivo claro, sus metas son difusas. Entonces, si tenemos esa clase de escenario, realmente nosotros no podríamos decir si lo que estamos viendo es correcto o no. Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El tema del estudio está enfocado con claridad? ¿Sí o no? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo lo reconocemos? Población. Lo primero, lo que siempre manda es la población. ¿A quiénes estamos evaluando? ¿Cuál es nuestra población de estudio? Tiene que estar clarísimo, porque de ahí más adelante nosotros vamos a ver cuál es el nivel de inferencia o el alcance que van a tener nuestros resultados. Segundo, ¿cuál es la exposición que se estudió? Tiene que estar bien definido. Puede ser una exposición simple, como por ejemplo la presencia o no de un factor o de una condición, o puede ser algo que es mucho más complejo, ¿ya? Una secuencia de sucesos o la conjunción de un conjunto de factores o condiciones. Entonces, eso debe quedar bien definido. Y por último, los desenlaces, ¿no? ¿Cuál es el desenlace o los desenlaces que van a ser evaluados dentro del estudio? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos población, exposición. Obviamente, la exposición nosotros tenemos los grupos de comparación y tenemos el outcome, el desenlace. En otras palabras, la primero es la pregunta de investigación, la PECO. La pregunta de investigación está bien planteada, la pregunta de investigación es clara. Si ustedes leen el artículo, pueden identificar cuál es la pregunta. Si la respuesta es sí, entonces estamos por buen camino. De lo contrario, entonces deberíamos empezar a dudar si vale la pena de seguir leyendo este artículo. Entonces, veamos. Aquí tenemos el resumen y si queremos encontrar la pregunta de investigación, el lugar más sencillo de encontrarlo es en el objetivo del estudio. Vamos a ver si el enfoque es claro o no. Y ahí tienen, ¿no? Determinar la prevalencia de distintas categorías de IMC, ¿no? Índice de masa corporal pregestacional y de ganancia de peso gestacional, y luego conocer sus riesgos independientes y combinados sobre el peso al nacer, menor a 3 kilos, con retardo de crecimiento intrauterino, y mayor de 4 kilos, sería macrosomía, en una muestra nacional de madres y recién nacidos. Entonces, para ver si esto está claro, tenemos una población claramente definida. Veo que tenemos un chat. Entonces, a ver, lanzo la pregunta mientras leo el chat. ¿Qué dicen? ¿Tenemos una población bien definida? A ver, si me dicen que sí, cuéntenme también cuál sería la población. A ver, no sean temerosos. Realmente la participación ayuda bastante. Yunshin nos dice que sí.
Dice que serían las embarazadas. Ya, ahí yo te diría que tienes la mitad de la información. O sea, si leemos la parte que está resaltada, podríamos decir que realmente hay más gente. Y podríamos detallarlo un poco más, si recordamos, si vemos la introducción. La población, 23.832 embarazadas, no. Porque ese número es de la muestra que tú estás estudiando y no estás seguro si estás evaluando a toda la población. Solo sabes que eso es la muestra. Recuerden, la población es aquel grupo de personas para quien nosotros vamos a generalizar nuestros resultados. Pero realmente cuando hablamos de población, tenemos que pensar en características y no tanto en números. Entonces, si nosotros hablamos de características de la madre y hablamos de características del recién nacido, entonces nuestra población estaría formada por las madres, bueno, las gestantes, y los recién nacidos también. O sea, estamos trabajando con los dos. ¿Cuál sería la exposición? O las exposiciones. Les ayudo. En este caso hay dos. ¿Cuáles serían esas variables de exposición? Muy bien. ¿Ya? Tenemos el índice de masa corporal pregestacional y la ganancia de peso gestacional. Entonces nosotros vamos a decir, ok, dependiendo del índice de masa corporal de la mamá, ¿no? Y la ganancia de peso de la mamá durante el embarazo, entonces vamos a observar algo. Bien. ¿Cuál sería el desenlace? ¿Cuál sería el outcome? O los desenlaces. Ya. Me pones los riesgos independientes y combinados, pero no me estás diciendo cuál es el desenlace. Recuerda que los desenlaces son variables. Por lo tanto, yo puedo asignar valores. La prevalencia del IMC no sería la prevalencia, porque recuerda que en los estudios de cohortes tú haces un seguimiento. Entonces, al inicio no hay eventos. Al final es que recién aparece un evento. Y no, si nosotros leemos bien el objetivo, sabemos que las madres tienen un índice de masa corporal en el embarazo, durante el embarazo ganan peso y eso va a tener un efecto sobre qué, o bueno, o sobre quién. Muy bien, el efecto es sobre el recién nacido y específicamente es sobre el peso del recién nacido. Ese sería nuestro desenlace. Ya en el estudio hacen esta división, hablar de retardo de crecimiento y macrosomía. Pero la idea es esa. Entonces tenemos a madres y recién nacidos, bueno, gestantes y recién nacidos, del Uruguay, en este caso. Nuestra variable de exposición es el índice de masa corporal y la ganancia de peso corporal. Y nuestro desenlace es el peso del recién nacido. Entonces, con esa imagen, digamos, el objetivo del estudio
¿Qué me dirían? ¿Es claro o no sé, o no es claro? ¿Sabemos lo que vamos a buscar? ¿Lo que vamos a encontrar en el estudio o no? A ver, me dice no tan claro. Por las palabras técnicas. Ah, ok. Ya, muy buena observación. Sí, cuando nosotros estamos evaluando cualquier tipo de publicación realmente, debemos de tener, digamos, por lo menos algo de conocimiento de los términos o el lenguaje técnico que vamos a encontrar en el estudio. Porque definitivamente si no conocemos ese lenguaje y no conocemos al menos lo básico, van a haber algunas cosas que se nos van a escapar. Entonces podríamos tener una apreciación crítica errónea, pero por desconocimiento. ¿Ya? Entonces sí deberíamos tener bastante cuidado por esa parte. Y ser bastante conservadores en ese aspecto y si no sabemos, bueno, leer un poco, aprender un poco y ya una vez tenemos eso, poder proceder al análisis. ¿Ya? Pero entonces, si nosotros ya superamos la cuestión o la dificultad del lenguaje técnico, entonces realmente la pregunta es bastante sencilla. O sea, si lo queremos decir en palabras simples, lo que queremos saber es si la ganancia del peso de la mamá durante el embarazo va a afectar el peso del niño al momento de nacer. Entonces, así, poniéndolo en palabras simples. Si lo ponemos en esas palabras, entonces sabemos lo que quiere evaluar el estudio. Esas son las clases de preguntas que nosotros nos debemos hacer. Gracias, Yunshin, gracias, Miguel, por la participación. Invitamos también a las demás personas que están oyendo la ponencia, que tengan acceso al chat, por favor, para que participen. Muy bien, entonces, eso es lo primero. Ya sabemos, primero, enfoque. ¿Dónde podemos encontrar el enfoque? En el objetivo del estudio. Y ya que hablamos de la población, entonces lo siguiente, en los métodos. ¿La población que yo estoy evaluando es una población correcta? Uno de los problemas grandes que siempre existen es la presencia de sesgos. Y uno de los sesgos importantes son los sesgos de selección, en los cuales nosotros evaluamos a una subpoblación o de repente obtenemos nuestra muestra de un grupo tan especial, un grupo tan particular, que de repente los desenlaces no aplican a toda la población. Entonces, imaginemos, y ahí está esa figura, que tienen a una población representada por todo ese pie, todo ese gráfico circular, y su muestra realmente no está midiendo o su muestra no ha recolectado las características de toda la población, sino la de una subpoblación, que a veces puede importar o no importar. Pero en ocasiones podemos seleccionar características de alguna población que por las condiciones intrínsecas que tiene, va a afectar los resultados. Como por ejemplo, si hablamos de gestantes, digamos, todos esos colores, morado, verde, celeste, amarillo y azul, amarillo y rojo, representan a todas las gestantes. Y el grupo de color rojo representa a las gestantes que además padecen de diabetes.
si yo quisiera tomar los resultados solo de las gestantes que tienen diabetes, posiblemente esos resultados que yo obtenga no van a poder ser aplicables o de repente no van a ser verdaderos para las gestantes que no tienen diabetes. De repente, solo por el hecho de ser diabéticas, ya aumentan su probabilidad de que tengan niños macrosómicos, por ejemplo. Y de repente, esa incidencia de niños macrosómicos, con mucho peso en nacer, entonces no es algo que yo observaría de repente en mujeres que no son diabéticas o en mujeres con otro tipo de condición. Entonces, ¿la cohorte se reclutó de manera adecuada? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuáles fueron esos criterios? ¿Dónde se realizó el reclutamiento? ¿No? Mi muestra es representativa. No voy a andar mucho en la representatividad, pero definitivamente la representatividad nos ayuda a estar tranquilos en varias cosas. ¿Siempre es necesario? No, no siempre, porque, digamos, si entre una de esas características que ustedes ven en ese gráfico circular, es, no sé, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Entonces, no importa qué equipo de fútbol seas hincha o seas fanático, la relación entre tu ganancia de peso y el peso del nacer del niño no va a afectar mucho. Entonces, hay características que sí afectan el resultado y hay otras que no. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Características especiales, como el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Sobre que de repente ese pedacito rojo de tu muestra eran solo gestantes con diabetes y ya con eso se acabó. El alcance, no quiere decir que tu estudio esté mal, por si acaso, pero el alcance de tu estudio va a ser menor de repente al que esperabas, ¿no? Ya los resultados no van a aplicar a todas las mujeres, sino solo a las mujeres, bueno, las gestantes con diabetes, por ejemplo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se incluyeron a todas las personas que debieron ser incluidas o nos faltó un grupo? Y si faltó un grupo, ese grupo podría hacer que los resultados cambien, y eso es importantísimo, importantísimo. Hay estudios, y aquí voy a poner algunos ejemplos de pandemia, o sea, además del caso que estamos viendo, ya que obviamente en el JETSI hemos estado haciendo obviamente muchas evaluaciones relacionadas con COVID y pandemia, y justamente una de las limitaciones de estos primeros, de esos estudios que salían a inicios de pandemia, era eso, el problema de a quienes se incluía, ¿no? Debido al seguimiento, la mayoría de sujetos eran pacientes hospitalizados, por ejemplo, y no se incluían a los sujetos que tenían manifestaciones leves. Entonces uno decía, ok, ¿y la condición de severidad podría afectar el resultado? Y la respuesta es efectivamente que sí. O sea, al menos por lógica, sí. Entonces, los resultados que nosotros veíamos en pacientes hospitalizados no necesariamente iban a ser aplicables a sujetos ambulatorios, ¿no? Que se atendían de manera ambulatoria o fuera del hospital. Entonces son elementos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta para ver hasta dónde podemos llegar con nuestra generalización. Entonces, veamos qué dice nuestro estudio sobre gestantes. Dice, los datos fueron tomados del sistema, no me acuerdo ahí de qué venía, fue el sistema perinatal de Uruguay, ¿no? Para todas las mujeres atendidas en las maternidades del país con 6 o más controles del embarazo. A las de 5 a menos no están entrando. Que fueron ingresadas entre los años 2010 y 2012. Criterios de inclusión, mujeres de 18 años o más, de estatura entre 1,30 m y 2 metros, partos únicos, estadio termina entre 39 y 41 semanas, y que el recién nacido haya sido vivo. Y se excluyeron a las mujeres con antecedentes de enfermedades crónicas, consumo de tabaco, alcohol, drogas,
mujeres con patología del embarazo, como hipertensión o diabetes. Mujeres que mantuvieron ganancia de peso gestacional mayor a 35 o pérdida mayor a 5, tampoco fueron ingresadas al estudio. Entonces, si se dan cuenta, con estas características, ¿qué estamos haciendo? Se está tratando de limitar el estudio a aquellas, digamos, mujeres que han tenido un embarazo bien controlado, ya que debían tener 6 o más controles, y sobre todo que hayan tenido un embarazo saludable. Hemos dicho, la diabetes puede generar niños con mucho alto peso al nacer, y por el otro lado, por ejemplo, tener alguna otra enfermedad crónica como hipertensión o el consumo de tabaco y alcohol, más bien podría generar una mayor probabilidad de tener un recién nacido con bajo peso al nacer. Entonces, si quito a todas esas mujeres, yo me estaría quedando con un grupo de mujeres, digamos, con un embarazo relativamente saludable, que es el de la mayoría de la población. Entonces, digamos que los resultados que yo obtengo ahora o que yo obtendría con esta muestra realmente podrían ser aplicables a la mayoría de la población. ¿Algunas cosas se nos pueden escapar? Se nos pueden escapar, definitivamente. No hay estudio perfecto. Pero al menos a simple vista, esto no debería generarnos ningún problema. Voy a ver lo de los instrumentos para luego hacer las preguntas y las consultas, por si acaso. Una vez que nosotros tenemos la población, lo otro que nosotros tenemos que medir son las características, ¿no? Ganancia de peso, índice de masa corporal, retardo de crecimiento del recién nacido, ganancia de peso, alto peso del recién nacido, etc. Entonces, los instrumentos que nosotros utilicemos también tienen que ser los adecuados y no tengan instrumentos como el del gráfico, ¿no? Donde son instrumentos que no han sido validados, instrumentos que de repente en determinados escenarios no funcionan bien. Debemos tener bastante cuidado de que los instrumentos sean los correctos. Entonces, solo teniendo esa clase de instrumentos, nosotros podemos asegurarnos que los datos que estamos analizando son correctos y por lo tanto son válidos. Volviendo al escenario del COVID, por ejemplo. Uno de los problemas que siempre se tienen con los estudios de cohortes de establecimientos de salud suele ser que la información proviene de los registros clínicos, ¿no? Las historias clínicas, los archivos en el hospital, los archivos de los pacientes. Y muchas veces los instrumentos no están del todo calibrados. O de repente hay variaciones entre un establecimiento de salud y otro. Entonces, cuando tienen estudios de ese tipo y son multicéntricos, realmente el riesgo de tener problemas puede incrementarse. Entonces, por eso debemos de tener bastante cuidado. Pues sobre todo cuando ustedes ven que son bastantes establecimientos de salud, a veces, dependiendo del instrumento, los métodos o los protocolos de medición son distintos entre establecimientos de salud, no están estandarizados. Y por lo tanto, eso puede producir alguna clase de problemas. Entonces, esa descripción detallada y minuciosa de los métodos es muy importante. Por eso esa sección de los métodos es una de las más extensas, porque lo importante es poner todo ese detalle, ¿no? Para poder informar al lector de que el estudio está bien llevado, ¿no? Y que el lector lo pueda corroborar dándole la información de base. Entonces, ¿cómo se realizó la medición? ¿La medición fue objetiva o subjetiva? Entonces, llega un paciente, estamos en pandemia de COVID, y llega un paciente. La severidad, ¿cómo la mido? Utilizo un instrumento basado en saturación de oxígeno, número de ventilaciones por minuto, radiografía y demás.
elementos que son medibles objetivamente y son corroborables, o de repente por mera intuición del médico lo ve 5 segundos y uno dice, ok, este es severo, este es leve, ¿no? Entonces, mientras más componente subjetivo haya, mayor riesgo de error. Mientras menos sea el componente subjetivo, más seguros podemos estar de los datos. ¿El instrumento que hemos utilizado es validado o no es validado? ¿No? Procedimiento de clasificación, ¿es único o de repente varía según alguna característica del paciente o algún criterio de severidad, por ejemplo? Entonces, todas esas características nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, para el estudio, para nuestro estudio de instrumento de medición, nuestro estudio de gestantes y recién nacidos, vamos a quedarnos solo con ganancia de peso. Ganancia de peso de la mamá y el peso del recién nacido. ¿Cuál sería el instrumento que deberíamos utilizar? Se pregunta para todos, por si acaso. Ahí para responderle en el chat. Para nuestro estudio de ganancia de peso de la madre y su relación con el peso al nacer del recién nacido, ¿cuál o cuáles serían los mejores instrumentos de medición que podríamos utilizar? Un medidor de peso, una balanza, como está en el gráfico. Muy bien. ¿Y cuál sería el peor instrumento que podrían utilizar? Pesar con la mano, bueno, no sé si podamos cargar a la gestante para calcular el peso, pero ya, a ver, ¿qué otra se les ocurre? A ver, pensando en el peso de la mamá. Primero pensando en el peso de la mamá. ¿Cuál sería, ya no voy a decir el peor, pero digamos, ¿cuál sería el instrumento o la forma de medición menos confiable? No, estamos hablando de peso, ¿no? Estamos hablando del peso de la gestante, no de otras variables. No hablamos de fiebre, ni talla, ni nada de esas cosas. Hablando solo de peso. Los meses de gestación, ya de repente podríamos utilizar una tabla y decir, bueno, de repente ese es el embarazo que tenía. Ya, pero recuerden que los datos provienen de un registro del sistema perinatal. Entonces, realmente por ahí no habría problema porque los datos se están registrando. ¿No? La pregunta iba más para que contrasten lo objetivo versus lo subjetivo, ¿no? Lo objetivo, una medición objetiva, es tener una balanza, ¿no? Vemos una balanza, la gestante se sube, vemos el número que marca en la balanza y decimos, ok, ese es su peso. Al día de hoy. ¿Y cuál sería una medición subjetiva? Preguntarle a la gestante cuánto pesa. Es decir, no la mido de manera objetiva, sino que yo le pregunto a la mamá cuánto pesa. Y confiamos en que la gestante conoce su peso.
Entonces, esa sería una medida menos confiable, sería una medida menos válida. No podríamos confiar realmente en ese resultado. Y ese es un problema. Y en gestantes, ese suele ser un problema importante porque una de las cosas que nos interesan en el peso es cuál era el peso antes del embarazo. Pero realmente las personas no nos pesamos todos los días para saber más o menos cuál sería nuestro peso, o en el caso de la gestante, cuál era su peso exactamente antes del embarazo. Entonces, veamos qué nos dice el estudio. El peso pregestacional, para poder detectar la ganancia de peso, para poder calcular la ganancia de peso, dice, fue tomado por autorreporte durante la primera visita al consultorio. Entonces, el peso del inicio del embarazo es por autorreporte. Esto es una medición subjetiva. Y es subjetiva, estamos apelando a la memoria y estamos apelando pues a la percepción de la persona. Entonces, la posibilidad de error es grande. Pero, ¿qué hay de las siguientes mediciones? Es decir, el peso inicial, ok, tiene que ser autorreporte, no queda de otra. No podemos viajar en el tiempo y decirle a la señora, no, por favor, súbase la balanza porque usted acaba de quedar embarazada y va a entrar en un estudio y necesito su peso exacto. O sea, no podemos hacer eso. Entonces, realmente para esas cuestiones necesitamos ese autorreporte. Una limitación imposible de superar y que, bueno, con la cual tenemos que lidiar. Pero lo que viene después sí lo puedo controlar. ¿Y cómo lo han controlado? Dice, la talla y los pesos sucesivos fueron medidos y registrados en los servicios de salud de forma estandarizada. Ok, nos da un gran alivio, porque nos dice que se ha utilizado el mismo protocolo de medición en todos los establecimientos de salud del país. Entonces, ya estos problemas de diferencias en las mediciones no van a estar. Estamos contentos. Y dice, el IMC se calculó, se calculó el IMC y se clasificó el estado nutricional según esos criterios, normal, sobrepeso y obesidad. El exceso de peso agrupó a las mujeres con sobrepeso y obesidad, una aclaración importante. Y la ganancia de peso se obtuvo restando el peso preparto, o sea, justo antes de dar a luz, versus el peso pregestacional, ¿no? El que nos había reportado la mamá. Y nos dicen, ¿no? El peso preparto fue aquel registrado en el último control dentro de la semana previa al parto. Y la ganancia de peso también se clasificó en baja, media, alta y muy alta. Entonces, tenemos los datos de medición. Tenemos un problema con la medición basal, pero aparentemente las mediciones siguientes, tanto del peso y la talla de la gestante, han sido bien medidos. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Hasta ahorita, con todo lo que hemos visto del estudio, ¿vale la pena seguir leyendo o de repente deberíamos cuestionarnos alguna cosa y decir, no, este estudio está mal y ya no debería leerlo? ¿Cuál es su opinión hasta el momento? Yo veo una competencia entre Miguel y Yunshin. No sé quién dará enter primero. Las demás personas, nuevamente, repito la invitación, también pueden participar, por favor. Agradecería mucho la participación. Mientras más opiniones, mucho mejor.
Sería bueno leer para conocer los resultados, pero tener en cuenta posibles errores. Yo creo que podríamos seguir leyendo un poco más, entendiendo que hipotéticamente hablando sea el estudio principal que estemos revisando en lo que se refiere a similitudes con el nuestro. Ya, muy bien. Muy bien. Hasta ahorita la pregunta está bien enfocada, la población bien elegida. Estamos al menos trabajando con gestantes sanas, que hemos dicho que es la mayoría de personas. Y hasta ahorita, el único problema que estamos teniendo es con el peso pregestacional. Entonces, de todas las características que tenemos, solo tenemos un pequeño problemita que, como ya hemos dicho, es inevitable, ¿no? Porque, digamos, de repente hay alguien, pero la mayoría de personas no se pesan todos los días y mucho menos lo registran en un diario como para saber cuál fue el peso antes de quedar embarazada, ¿no? Entonces, hasta ahorita la cosa va marchando bien. El estudio se ve bueno. Entonces, realmente deberíamos seguir leyendo. Sabemos que hay un punto en contra, es inevitable, pero sigue siendo en contra. Entonces, como dijo Yunchin, tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre debemos tenerlo presente. Entonces, así como hemos hecho las preguntas sobre la exposición, también tenemos que hacernos las preguntas sobre el resultado. En este caso, el peso del niño. ¿Cómo fue medido? Igual, medición objetiva o subjetiva. ¿El instrumento fue validado o no fue validado? Los sistemas para detectar casos, o el sistema en este caso para la medición del peso, ¿fue correcto o no? Y un dato también importantísimo, importantísimo. Las personas que evalúan el desenlace, ¿conocían la exposición, la condición de la exposición o no? Para este ejemplo posiblemente no haya mucho problema, ya que si estamos midiendo pesos con balanzas, la subjetividad de repente no afecta mucho. Pero volvamos al escenario del COVID. Si nosotros evaluamos a los pacientes y sabemos que un grupo ha recibido un tratamiento, digamos, de manera experimental, porque al inicio no sabíamos qué darles, entonces, ¿cómo creen que va a ser esa evaluación del desenlace? Bueno, no hablemos de mortalidad porque, digamos, ahí no hay duda, ¿no? O sea, si una persona fallece, es clarísimo si fallece o no. Pero hablemos de otras cosas más, como de repente severidad o condición del paciente, donde podríamos incluir un gran componente subjetivo de la persona que evalúa. Y si la persona que evalúa sabe que el paciente ha recibido un tratamiento, posiblemente las cosas que observe les va a parecer mejor de lo que realmente es. O por el contrario, si es un paciente que de repente no ha recibido nada, de repente todas las condiciones que observe va a asumir que son peores de lo que realmente son. Entonces, si se dan cuenta, ese componente subjetivo es el que afecta a los resultados. Y por eso es que es importante que los observadores o los medidores siempre sean ciegos, ya sea a la intervención, si hablamos de un estudio experimental, o a la exposición, si es que hablamos de un estudio de cohortes. Obviamente, en los estudios de cohortes, y sobre todo si hablamos de cohortes históricas, aquellas que están basadas en registros, va a ser un poco difícil controlar eso, ¿no? Y los posibles sesgos, debido al conocimiento de si el sujeto tiene o no tiene la exposición, pues es inevitable. Digamos que ya es un sesgo que debemos de tener en cuenta solo por el hecho de ser un estudio de cohorte. A veces se puede controlar, a veces no. Por ejemplo, para el recién nacido, te dice, muy bien,
La edad gestacional fue estimada de acuerdo a la fecha de última menstruación, confirmada por ultrasonido transabdominal antes de las 20 semanas en todas las mujeres. No, categorías de riesgo van a ser retardo de crecimiento uterino y macrosomía. Cosas que ya habíamos visto. Me equivoco, y bueno, y la otra característica importante es las variables confusoras. En este caso, no sé si todos o la mayoría de los presentes ya llevaron cursos de estadística o tienen bien epidemiología para entender bien lo de las variables confusoras. Pero poniéndole en sencillo, una variable confusora es aquella que está afectando, o bueno, puede producir o está asociado con el desenlace y que a la vez también está asociado con la exposición, pero no es parte del camino causal entre la exposición y el desenlace. Y nuevamente voy a regresar al ejemplo de COVID, voy a hablar mucho de los primeros estudios de COVID, y porque son cosas que hemos observado, ¿no? Que han ocurrido. Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo? Yo tengo un estudio, igual es un estudio de cohortes, ¿no? Basado en el uso que se hizo de los medicamentos al inicio de la pandemia, y veo que algunas personas les dieron tratamiento, a otras personas no les dieron tratamiento. Por tratamiento me refiero a estos hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab, remdesivir, lopinavir y todos esos medicamentos que se mencionaron al inicio de pandemia. Y algunos ya se han dejado de dar. Entonces, mi suposición es que el uso de estos medicamentos, que sería mi exposición, debería mejorar el desenlace, que sería la mortalidad. Pero hay una condición, que es la severidad con la cual el paciente inicia el tratamiento. O sea, la severidad que tenía el paciente al inicio del tratamiento, perdón. Pues obviamente los pacientes más severos son los que tienen mayor probabilidad de fallecer. Entonces, digamos, ahí nosotros podríamos decir que la severidad del estado del paciente está asociada con el desenlace. ¿Y qué pasaría si nosotros decimos, ok, miren, ¿saben qué? Como este paciente está muy grave y necesitamos, digamos, poder administrar bien los recursos, vamos a decir, ¿sabes qué? Solo a los pacientes graves no les vamos a dar el tratamiento antibiótico, no les vamos a dar el tratamiento nuevo o estos tratamientos experimentales. Y solo se los vamos a dar a los sujetos que tengan una condición leve o moderada. Entonces, ahí esta variable de severidad estaría actuando como un confusor. Porque obviamente, si los severos son los que tienen mayor probabilidad de morir y a los severos no les estoy dando nada, entonces de repente están falleciendo porque no les estoy dando nada, ¿no? O de repente podrían estar falleciendo simplemente por el hecho de que son severos. Y de repente, así les dé algo, tampoco hubiese hecho ningún cambio. En otras palabras, cuando hablamos de confusores, también nosotros deberíamos estar pensando en que los grupos son comparables o no. Es decir, si aquellas personas que estuvieron expuestas al factor de interés tienen las mismas características que aquellas personas que no estuvieron expuestas. Cuando no podemos asegurar eso, prácticamente todo lo que observemos en el estudio tenemos que considerarlo exploratorio. Una primera mirada para nosotros poder evaluar y hacer mejores estudios
estudios con mejor diseño, posiblemente un estudio experimental. Pero si todo lo anterior era importante, yo les diría, después de tener una pregunta de investigación clara, bueno, o sea, y una adecuada selección de la población, el siguiente requisito importante es que los grupos de comparación realmente sean comparables. Porque si tienes a severos en un grupo y expuestos en otro grupo de exposición, tu resultado, asumiendo que la exposición es el tratamiento, ¿no? Que los tratados todos eran no severos y que los no tratados todos eran severos, no puedes asegurarte que los resultados se den a la exposición. Si dices que los tratados eran solo personas jóvenes y los no tratados eran solamente personas adultos mayores, no puedes asegurar de que lo que has observado se dé al tratamiento, porque podría deberse a la edad. Si dices que los tratados solo fueron aquellos que llegaron apenas al hospital, apenas tuvieron su primer síntoma, y los no tratados, bueno, fueron aquellos que llevaron, bueno, tiene que ver con severidad, bueno, que llevaron ya después de muchos meses, después de varios días de enfermedad, entonces no sabes si los resultados se deben al tratamiento o a la historia natural de la enfermedad. Entonces, y ese es un punto importantísimo. Y realmente los confusores aparecen tanto en aparecen en todo momento. Y realmente nosotros los podemos controlar en el diseño o en el análisis estadístico. Y obviamente detectarlos ya depende de la experticia que tengamos sobre el tema. O sea, no es algo que todos estemos capacitados de identificar. Hay algunos confusores que sí de repente nos pueden parecer obvios en la medida que conocemos más sobre el tema, pero obviamente mientras más conocemos, más fácil va a ser identificar estos confusores, estas características que afectan la comparabilidad de los grupos. Y justamente algunos de estos efectos confusores fueron aquellas características que se limitaron durante los criterios de inclusión y exclusión. Y ese es un elemento del control en el diseño. Ya para quienes manejen de repente los temas de estadística, los modelos de regresión son aquellas precisamente análisis estadísticos que también me permiten controlar confusión en el análisis, ¿no? Entonces tenemos las dos estrategias. Controlo confusión en el diseño de estudio mediante los criterios de inclusión y exclusión. Y a veces también algunos algoritmos para generación de grupos de comparación. ¿Ah? Y también la confusión la puedo controlar mediante el análisis estadístico con estos modelos de regresión. Finalmente, para terminar, y esta sección de validez, esta parte es muy, muy extensa, lo sé, el seguimiento. En un estudio de cohorte, el seguimiento es importantísimo. ¿Por qué? Lo primero, ¿cuánto tiempo seguiste a tus pacientes? Por ejemplo, en una enfermedad como el COVID, nuestro seguimiento puede ser de corto plazo, semanas, posiblemente meses. Pero de repente, si yo quiero hacer un estudio para otras patologías, como por ejemplo cáncer, semanas y meses me va a quedar corto. El seguimiento tendría que ser de años, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre tenemos que tener presente si el tiempo de seguimiento ha sido lo suficientemente largo para que los desenlaces se puedan manifestar. Obviamente, mientras más largo es el tiempo de seguimiento, mayor probabilidad de que pierdas sujetos en el camino. Y si pierdes sujetos en el camino, entonces podrías estar introduciendo sesgo de selección, que es lo que vimos al inicio, ¿no? Porque en el camino se te van los más severos y por lo tanto ya tus grupos de comparación ya no son tan comparables. Entonces, ganas por un lado, porque aumentas el seguimiento para poder medir los desenlaces, pero al aumentar el seguimiento, pierdes sujetos en el camino y por lo tanto pierdes comparabilidad.
¿Cuál es lo mejor? Asegurar un buen seguimiento, evitando que las personas se vayan de tu estudio. Y es por eso que los estudios de cohortes necesitan tantos recursos. Entonces, ganas en lo metodológico, pero pierdes en lo logístico económico del estudio. Siempre en la investigación hay esto: ganar en un aspecto, perder otro. Piensen en cualquier parte del estudio y siempre lo van a encontrar. Entonces, siempre van a haber pros, siempre van a haber contras. Lo importante es que ustedes tengan un balance que les sea favorable, favorable para el estudio. Y con eso terminamos la parte de apreciación crítica. A ver, han habido algunas preguntas por acá. A ver. Dice, a ver, una pregunta. Dice, ¿no habría alteración en el resultado, ya que la ganancia peso gestacional se basa de acuerdo al peso pregestacional y este fue subjetivo? Sí, muy bien, como lo dices, Juan, hay un problema en este aspecto. Efectivamente, la ganancia de peso no va a ser una ganancia exacta. Vamos a tener que lidiar con eso, pero como lo dije, para este ejemplo en particular no tenemos alternativa. O sea, no podrían digamos, al menos hasta donde sé, este, incluso las mujeres que están programando, o las parejas que están programando planificando tener un bebé, no es que las mujeres estén pesando todos los días, también no, por si acaso, no vaya a ser que yo vaya a ingresar a un estudio y que me pesen, ¿no? O sea, no. Generalmente es un registro que no existe. Entonces, lo único que nos queda es ese reporte. En ese caso, por eso decía, para este ejemplo en particular, solo que es opción. ¿Va a estar afectado? Definitivamente va a estar afectado. ¿Podemos hacer algo al respecto? No podemos hacer otra cosa al respecto. O sea, no podemos viajar en el tiempo, o sea, no queda otra opción. Entonces, tenemos que tomar esos resultados con cuidado. Es la mejor forma de tener nuestra medición, pero tenemos que aceptar que tiene limitaciones. Y cuando hagamos la interpretación de los resultados, o querramos generalizar esos resultados, entonces vamos a tener que tener en cuenta esa limitación. Fuera de eso, como les dije, hay otras situaciones donde sí, realmente ustedes, mediante su diseño de estudio, sí podrían tener un mejor control de las variables, realizar una mejor medición de las variables. Pero no siempre se puede. Ese es el problema. Otra pregunta, dice, ¿la cuestión de que es comparable o no dependería del interés del lector? No. La comparabilidad, realmente todos los aspectos del estudio son comandados por la pregunta de investigación. Entonces, tú puedes tener características que no estén balanceadas entre tus grupos de comparación y no importa. Ejemplo absurdo. Justo en el grupo de las gestantes con mayor ganancia de peso, todas tenían cabello largo, y las gestantes con menor ganancia de peso tenían cabello corto. Ya, eso no hace ninguna diferencia. Puede estar desbalanceado en esa característica y eso me va a afectar mi resultado. No. Entonces, que esté desbalanceado en esa característica no importa. No afecta mi resultado. Puedo seguir trabajándolo, reportándolo e interpretarlo. Pero ¿qué pasaría? Por el contrario, por ejemplo, si no hubiésemos puesto esa característica del gemelar, ¿no? Del embarazo único. Entonces, obviamente, si tenemos
embarazos múltiples, o gestación múltiple, entonces obviamente la ganancia, el peso de la mamá va a ser mayor, pero el peso de los recién nacidos van a ser menores, ¿no? Porque son dos niños, son dos bebés compartiendo el mismo vientre, entonces el peso va a ser menor. Entonces, tenemos esa clase de problemas. Por eso los criterios de elegibilidad y la comparabilidad es importante. Pero tenemos que identificar qué características son importantes y qué características no. Pero eso no depende del lector, depende de la pregunta de investigación. Porque cuando digo que es importante para la medición del desenlace, ¿no? La medición del outcome. Y eso solo se ve en la pregunta de investigación. Por eso que es importante que la pregunta de investigación esté claramente definida, porque es la que manda, es la que comanda todo el estudio. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta acá. Realmente, esta es la parte más extensa. Las otras dos secciones las vamos a pasar más rápido. Así es que acá sí me interesa que hagan todas las preguntas que tengan, todas las dudas. You are now unmuted. Por favor, si no tienen preguntas, agradeceré que me escriban. No tengo preguntas. Así. Yo por lo menos de mi parte, doctor, no estoy preguntando. Creo que vamos bien. You are now muted. No entendí muy bien. Perdón, disculpa que no me entiendo muy bien. Ah, sí, gracias. Se lo menciono, si lo pones por escrito, gracias. Ah, ya, vamos bien. Ok. Muy bien. Entonces, sigamos. Uy, ¿qué dice? Ah, ya. Sigamos entonces con el segundo bloque. Entonces, esa parte, como les dije, es la más extensa y es la parte de la que comanda el estudio. Si ven un estudio que su pregunta de investigación no está clara o que los criterios de elegibilidad introducen sesgo o que los instrumentos de medición no son los correctos o que tiene variables confusoras que van a afectar los resultados, o sea, si ven estudios que tienen muchos de esas cosas, mi consejo es ya no sigan leyendo, porque no van a poder confiar en los resultados. No van a poder darle utilidad a esos resultados, porque no pueden confiar en ellos, o sea, no están bien. Pregunta mal enfocada, población mal elegida, variables mal medidas, grupos no comparables. Entonces, ¿ya para qué? Y volviendo al COVID, y voy a volver siempre una y otra vez, porque es importante que desde las sociedades científicas siempre tengamos esto presente. Lamentablemente, el COVID ha sido una enfermedad que nos ha agarrado a todos desprevenidos. Y la necesidad de información fue tanta que muchos de los estudios ya no salían directamente en revistas científicas que tenían revisión por pares, sino que salía en estos repositorios en prepublicación, ¿no? en preprint. Y el problema es que al salir en esas plataformas, nadie las había revisado. Entonces, así como hay cosas buenas, también se complicaron muchas cosas que no estaban bien hechas. Y sin un adecuado análisis crítico, muchos de esos estudios, muchos de esos resultados, muchas de esas conclusiones se tomaron como verdaderas. Y se empezaron a realizar acciones
basadas en esos estudios mal hechos. Y de repente no pasaban este primer filtro que estamos evaluando ahora. Y realmente las personas que nos dedicamos a la investigación, a ciencias de la salud y demás, deberíamos tener nuestros conocimientos básicos sobre investigación o sobre el método científico. Deberíamos detectar eso y decir, ¿sabes qué? De todos estos estudios, estos no son buenos, estos sí son buenos, pero a pesar de que son buenos, tienen sus limitaciones y debes de tener cuidado con lo que propones. Porque si tú basas estrategias de salud, políticas de salud, tomas decisiones de salud basados en evidencia de mala calidad, puedes tener consecuencias negativas para la población. Hace poco salió una publicación, una frase que se conocía mucho, algo como que sin ciencia los países no avanzan. Pero ahora en época de pandemia, y como hemos visto estas malas decisiones que se han tomado en base a estudios que no han sido analizados críticamente, ahí me puso una frase que me parece mucho más impactante y quisiera que recuerden. Sin ciencia o sin buena ciencia, se mata gente. Entonces, siempre tengan eso presente. Nunca confíen en un artículo solo porque sale en una revista, ¿ya? O porque salen las revistas de más alto impacto y demás. No, siempre lean críticamente. Siempre repasen estos puntos. Siempre repasen la validez. Reconozcan si lo que tienen frente a ustedes es una verdadera investigación, donde se ha respetado el método científico y realmente si las conclusiones las pueden llevar hasta el nivel que las quieren llevar. Siempre tenganlo presente. ¿Ya? Entonces, pasando un poco esa reflexión, hablemos de los resultados. Entonces, una vez que nosotros nos hemos asegurado que los métodos han sido los correctos, ok, ahora ya puedo pasar a la sección de resultados y empezar a mirar los resultados. Y como ven en ese gráfico y decir, ok, ¿qué es mejor? ¿Comer frutas? ¿O comerse una hamburguesa con todas sus carnes y todas sus salsas? Entonces, ok, ¿qué me dicen los resultados? ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esos resultados finales de los estudios? ¿O qué estadístico se utilizó? ¿Se utilizó una proporción? ¿Se utilizó un promedio? ¿Cuáles fueron las medidas de tendencia central? ¿Cuáles fueron las medidas de dispersión? ¿Son las que mejor le convienen para este tipo de variable? O sea, en el bloque anterior, todo era conocimiento epidemiológico. O bueno, la mayor parte. Acá, en la parte de resultados, todo va a ser estadístico. ¿Qué me reportaron? ¿Qué significa lo que me reportan? ¿Qué significa que me reportan? Esta medida de riesgo relativo, o RR, el famoso RR, es lo mismo que una reducción de riesgo, ¿no? Que un RA, es lo mismo que un riesgo atribuible. Si yo calculo un OR, un odds ratio, ¿va a ser igual que un riesgo relativo? Esas son las cosas que tenemos que saber. Es un poco más teórico, es cierto, pero son cosas que tenemos que saber para poder interpretar correctamente qué es lo que estamos viendo. Si no conocemos bien los conceptos de estas medidas, qué es lo que realmente representan estas medidas, yo podría estar teniendo una interpretación errónea de los resultados. Y si tengo una interpretación errónea de los resultados, como ya dijimos, podemos sacar conclusiones erróneas y crear estrategias o planes de salud erróneos. Entonces, importante en los resultados, saber qué es lo que se está reportando y qué significa, cuál es su interpretación.
Muy bien. La información, ¿dónde la encontramos? En las tablas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el reporte de porcentajes, donde me dicen, ok, ¿cuál es el porcentaje de bajo peso, peso normal, sobrepeso y bueno, las obesas? Por la edad materna, por la paridad, por la talla de la madre y bueno, tuvo un índice de masa corporal pregestacional saludable, 4% tuvo bajo peso, 23% tuvo sobrepeso, 9% tuvieron obesidad, una prevalencia bastante alta. Y en lo que se refiere a la ganancia de peso, igual, casi la mitad estuvo alrededor de la media, ¿no? La quinta parte fue baja, la otra quinta parte fue alta y el resto fue ganancia muy alta. Y aquí es donde debemos de tener cuidado porque recordemos que, bueno, igualito con el IMC, ¿no? Recordemos que la medición inicial fue por autorreporte. Entonces debemos de tener un poquito de cuidado con estos valores. Puede ser que cambie mucho, puede ser que cambie poco, posiblemente. Hay que tener bastante cuidado. Y en esos casos, ¿cómo hacemos? Lo mejor siempre es contrastar con otros estudios realizados en otros países, en otra literatura, en otros años. Y en la medida que los resultados sean consistentes, entonces podemos confiar más en los resultados. Si los resultados son muy variables, entonces, ojo, algo puede estar pasando. Puede ser el autorreporte, puede ser el autorreporte. Puede ser que el hecho de ser otro país afecte los resultados también. Puede ser que el hecho que fue otro año pueda afectar los resultados también. En otras palabras, la consistencia nos da seguridad, pero la falta de consistencia no nos dice cuál es el problema. Solo nos dice, hay problemas y ya nuestro conocimiento o futuras investigaciones nos dirán cuál es el problema o dónde estaba el problema. Así como tenemos los reportes descriptivos, en este caso porcentajes, también tenemos las medidas de asociación. Aquí tenemos los RRs, ¿no? Estimado puntual e intervalo de confianza, en este caso 95%, ¿no? Lo usual. Valor P para las asociaciones también. Entonces, igual reportar, ¿no? ¿Qué significa este 2.0? Del bajo peso. ¿Qué significa este 0.49? Bueno, este RR de 2 me está diciendo personas, bueno, que las gestantes que tuvieron un índice de masa corporal pregestacional como bajo peso tienen el doble de riesgo de tener un recién nacido con retardo de crecimiento uterino comparado con las mujeres que tuvieron un índice de masa corporal normal. Por el contrario, ¿no? Las que tienen bajo peso tienen la mitad del riesgo de tener un recién nacido con macrosomía comparados con aquellas personas que tienen un peso normal. Lo cual tiene lógica, ¿no? Obviamente, si la madre tiene bajo peso, lo más probable es que su niño tenga bajo peso. Y lo menos probable es que su niño tenga macrosomía. Igual con la ganancia, ¿no? Cuando tenemos ganancia muy alta, comparado con las personas, con las gestantes que tuvieron una ganancia promedio, vemos pues que si ganas mucho peso, la probabilidad de tener un niño con retardo de crecimiento uterino va a ser menor, y por el contrario, si tu ganancia es pequeña, es baja, entonces la probabilidad de tener un niño con retardo de crecimiento intrauterino va a ser mayor, en este caso, 30% mayor. Para macrosomía, obviamente es al revés, ¿no? Si tienes bajo peso, la probabilidad de tener un niño con macrosomía es menor, pero si tienes una alta ganancia de peso, la probabilidad de tener un niño con macrosomía es mayor.
Entonces, resultados consistentes con lo que nos dice la lógica, bien reportado, un estimado puntual, un intervalo de confianza, sabemos qué significa RR, entonces podemos estar seguros. Podemos ver los resultados, cómo cambian ya combinando el índice de masa corporal y la ganancia de peso, sí, y ahí tenemos resultados similares, ¿no? También son RRs con intervalos de confianza. Eso es un poco más complejo, no nos vamos a detener un poco en esto, pero la idea del estudio se mantiene y nos sigue reportando lo que nos dijo que nos iba a reportar. Porque también sucede que pueden encontrar estudios donde el objetivo dice una cosa y los resultados dicen otra. O bueno, los objetivos dicen que van a medir una variable X y los resultados te reportan la variable Y, Z, W y nunca te reportan X. También pasa. Entonces tengan bastante cuidado. Una vez que ya han leído los resultados, lo siguiente es, ok, precisión. ¿Qué tan preciso? ¿Qué tanto error admiten? ¿No? Amplitud del intervalo de confianza. Crucial para poder tomar decisiones. Intervalo de confianza. El estimado puntual es de 2. El intervalo de confianza va de 1.77 a 2.48. Bueno, más o menos pequeño, ¿no? Es algo en lo cual se puede confiar. Tengan bastante cuidado con aquellos estimados puntuales, aquellos Rs u ORs, o PRs, si hablan de razones de prevalencia, que son muy grandes, ¿ya? Es decir, que tengan valores de 2.5, 3 o 5 o 10. Uno dice, RR de 10, es un factor de riesgo importantísimo, no lo debo dejar escapar. Y ve su intervalo de confianza, y su intervalo de confianza va de 1.1 a 35. O sea, ese intervalo de confianza es tan amplio, tan impreciso, que no puedes confiar, ¿no? Así como dice la imagen, ¿no? El error, estas son barras de error. Entonces, el error de esta medición es tan alta que, no, obviamente la barra al costado le dice, lo siento, pero no puedo confiar en ti. Obvio, porque el error es muy grande. Entonces, no se concentren solo en los estimados puntuales. Mi recomendación es siempre miren el intervalo de confianza. Y si el estudio no les reporta el intervalo de confianza, por algo será. Sospechen. Siempre sean conservadores en investigaciones y en análisis crítico. Nunca digan, bueno, entonces debe estar bien. No, nunca piensen que debe estar bien. Por el contrario, piensen que si no se los dicen, es por algo. Sospechen y por ahí van a encontrar cositas que de repente les va a llevar a detectar algunas sorpresas. Nos ha pasado. Y obviamente, si ustedes tienen esa clase de resultados, lo siguiente es, ok, ¿puedo creer en estos resultados? Lo que les decía, ¿no? Los grandes efectos son difíciles de ignorar. Un RR de 3.5, un R de 7. Uno dice, no, he descubierto algo importante. Intervalos de confianza muy amplios. Pucha, ¿sabes qué? No sirve. ¿O qué pasa si lo que hubiésemos encontrado en el estudio hubiese sido al revés, ¿no? Que las mujeres que ganaron más peso no tenían niños macrosómicos, sino niños con retardo de crecimiento. Entonces uno empieza a decir, esto me parece raro, no tiene mucho sentido. ¿Habrá pasado algo durante el estudio? Entonces es un momento en retroceder y observar algunas cosas adicionales, porque pueden encontrar cosas interesantes. Puede ser errores debidos al azar, posiblemente, errores debido a sesgos, sesgo de selección de la población, sesgo de medición por un instrumento que no era adecuado, puede ser por alguna variable confusora que no medimos
y que por lo tanto no la podemos controlar ni en el diseño ni en el análisis estadístico. Entonces, tengan bastante cuidado con esos resultados que escapan de la lógica, porque puede ser que haya muchas cosas detrás de ese resultado. Entonces, como ya dijimos, si el diseño tiene defectos, no podemos confiar en los resultados. Y por eso, cuando el diseño es muy defectuoso, ya no seguimos leyendo, porque sabemos de que eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, con eso terminamos el segundo bloque. ¿Alguna pregunta sobre los resultados o el análisis crítico de los resultados? Igual, si no tienen preguntas, siempre les agradezco que me pongan que no tienen preguntas. Para estar seguros. Muy bien. ¿La amplitud de los factores protectores de escasa cantidad debe ser confiable o no confiable? Sí, o sea, realmente no hay un punto de corte para hablar de confiabilidad. ¿Ya? No hay. Pero, digamos, los factores protectores, si hablamos de medidas de asociación tipo de ratios, ¿no? RR, OR, HR, PR y demás. No, riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio, prevalence ratio. ¿No? Cuando son factores protectores, son aquellos cuya medida de asociación es menor a 1. Pero como es una división, solo puede ir de 0 a 1. Entonces, como que el rango, digamos, es pequeño, ¿no? Entonces, si tú ves que el salto es, no sé, de 0.5 a 0.99, como que ya tú dices es raro. De repente lo más fácil para poder ver si es realmente muy amplio es sacarle la inversa, ¿no? O sea, si el OR es de 2, perdón, de 0.5, divides, ¿no? 1 entre 0.5 y lo mismo haces con el intervalo de confianza. O sea, por ejemplo, ¿no? Estimado puntual 0.5, intervalo de confianza desde 0.3 hasta 0.8. Entonces, tú agarras y divides 1 entre 0.3, ¿no? 3. Estimado puntual, 1 entre 0.5, 2, y el otro estimado puntual 0.8, ¿no? 1 entre 0.8, 1 puntual, 1.2, juego por el estilo. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta. Los cálculos. 1 entre 0.3 es 0.33. Y 1 entre 0.8, 1.25. 1 entre 0.5. Entonces, tu estimado puntual es de 2 y tus límites van desde 1.25 hasta 3.33. Entonces tú dices, ok, pasar de incrementar el 25% a incrementarlo en un 300%, posiblemente ese intervalo de confianza es muy amplio y debería reducirse. Entonces, mientras más estrecho el intervalo de confianza, mejor. Mientras más amplio, peor. Puntos de corte no hay. Depende mucho del escenario en el que te encuentres. Claro. Y el otro punto de tu pregunta, ¿no? Que la precisión siempre va acompañada de, o depende mucho del tamaño de muestra. Entonces, obviamente, cuando tienes estudios con pequeño tamaño de muestra,
los resultados de todas maneras van a ser imprecisos. Los intervalos de confianza van a ser muy amplios. Entonces, en ese caso, siempre debes tomar los resultados como resultados exploratorios, ¿no? Porque realmente la imprecisión es muy alta. Entonces no sabes realmente dónde está el valor real. Si está muy cercano al valor neutro o si realmente es una diferencia muy importante. Cosas a tener en cuenta. Gracias por la pregunta, Miguel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces, volvemos a la última parte. Aplicabilidad. El método es bueno, los resultados son entendibles y tienen lógica. Ok, ¿los puedo usar o no los puedo usar? A simple vista, si escuchan eso, ustedes dicen sí, sí los puedo usar. Y la respuesta es que no necesariamente. Porque recuerden el contexto. Por ejemplo, en nuestro estudio, estamos hablando de gestantes sin ninguna enfermedad, sin ningún factor de riesgo y que son del Uruguay. ¿Creen que estos resultados podrían aplicarse a otros países donde de repente la prevalencia de ciertas enfermedades es más alta? Por ejemplo, Estados Unidos con su epidemia de obesidad y de gestantes con obesidad. ¿Creen que los resultados que se obtengan podrían servir para esa población? Entonces, incluso cuando nosotros tenemos un estudio bien llevado, debemos de tener en cuenta a cuál es el grupo poblacional o cuáles son los grupos poblacionales donde estos resultados sí me van a ser útiles. A veces voy a poder generalizar a toda la población del mundo, así, del mundo, ¿no? Y otras veces simplemente su alcance va a ser local. Depende mucho de la pregunta de investigación, depende mucho del fenómeno que ustedes estén evaluando. Depende mucho de dónde obtienen su muestra. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, regresamos otra vez a la sección de métodos. En la medida que esa sección de métodos esté bien claro, ¿no? Que el enfoque y la presentación de la población sea clara, nosotros vamos a poder saber hasta dónde vamos a poder llevar los resultados. Una vez que vemos si el contexto es adecuado, debemos contrastar con otros estudios. ¿Concuerda o no concuerda? ¿Concuerda con resultados de otros países o no concuerda? ¿Concuerda con resultados del mismo lugar, pero en otros años o no concuerda? ¿Concuerda un hospital con otro hospital? ¿Concuerda una localidad con otra localidad? Y ahí es lo que les decía. Debemos de tener bastante cuidado y debemos observar detenidamente para tratar de entender por qué se producen las diferencias. ¿Realmente la diferencia es por el país? ¿O de repente es por el instrumento de medición? ¿Es por el año? ¿Las localidades? ¿A qué se debe la diferencia? Esto ya es un ejercicio de analizar ya no solo el resultado, sino analizar qué otras cosas se te pudieron haber escapado. O qué otras cosas se les escapó a los del estudio. O de repente no se les escapó a los del estudio, simplemente como tú vives en un contexto distinto al cual se desarrolló el estudio, de repente no aplicaría para ti. Entonces, nuevamente, revisar el contexto. Si se dan cuenta, volvemos al punto anterior, ¿no? El contexto es importante. Si cambiamos el contexto y los resultados cambian, entonces, ¿el problema es el contexto o el problema es el estudio? Preguntas que siempre nos debemos hacer.
¿Cuáles son las implicancias en la práctica? Y ahí vuelvo al tema de COVID. Justo lo que les había dicho. Inicio prepandemia, nadie sabía nada, a todo el mundo nos agarró fríos haciendo otras cosas. Se hacen los primeros tratamientos basados en la lógica o basados en el hay que darle algo al paciente. Se registran esas actividades con todos los sesgos del mundo ya que le estoy dando algo al paciente, espero que los resultados sean mejores. O como no tengo nada que darle al paciente, me imagino que los resultados son peores. Pero igual voy a hacer mi estudio, voy a agarrar todos esos reportes y los voy a publicar. Pero como la revisión por par va a demorar mucho, la voy a subir a una plataforma de preprint. Y como no he tenido tiempo de hacer revisión por pares, ya lo pondré tal cual está. Y voy a publicar mi preprint 5 días después de haber terminado de recolectar los datos. Entonces, con todas esas características, utilizarían esos estudios, utilizarían esos resultados para tomar decisiones sobre el tratamiento a medir. Realmente, con todas las limitaciones de los estudios, ¿ustedes pueden aventurarse a tomar una decisión? Si es la única evidencia, ¿vale la pena el riesgo? Aquí, obviamente, ya estamos hablando de alcances mayores. Y justamente pongo el ejemplo del COVID para que vean, para que se den cuenta cómo a veces se deben de tomar decisiones con poca información o con información de calidad cuestionable. Pero aún así, ya casi un año después de Murciélago, el día de hoy ya tenemos ensayos clínicos, tenemos resultados de estudios bien llevados y obviamente que han hecho retroceder a ciertas decisiones. Medicamentos que inicialmente se habían propuesto como alternativas y que se dijo, bueno, con los resultados que vemos hasta ahora, intentemos. Ahora, grandes estudios experimentales que evalúan causalidad y que no tienen muchas de las limitaciones de los estudios de cohortes, nos dicen que realmente no deberíamos dar esos medicamentos. Entonces, ¿qué significa? Incluso cuando nosotros tomemos decisiones, siempre debemos tener presente que nos podemos estar equivocando y que es probable que tengamos que cambiar de opinión. Por eso, cuando se tomen decisiones, debemos estar seguros. Y nuevamente, el mismo consejo o la misma frase que les dije hace un rato. Sin buena ciencia, sin un buen análisis crítico que les permita identificar esa buena ciencia, la gente muere. Entonces, tengamos bastante cuidado. Muy bien. Esa sería toda la presentación. No sé si quedan algunas preguntas, algunos comentarios adicionales. Creo que nos quedan 10 minutos. Aquí disponible para los que quieran. Chat, micrófono. Estas horas.
A ver, aquí hay una pregunta interesante. Dice, hablando de preprints, las lecturas críticas de las mismas son mucho más exigentes, ¿verdad? Sí. O sea, la ventaja de las publicaciones en revistas que tienen revisión par, justamente ese par es una persona con alta experiencia en investigación y en el tema que se está evaluando. Entonces, como que uno puede tener cierta confianza en ese artículo. O sea, si no sabes nada, puedes tener confianza en ese artículo porque sabes que ha habido alguien o que hubo alguien que lo revisó. Pero cuando está en preprint, nadie lo ha revisado. Absolutamente nadie lo ha visto, solo el autor o los autores. Entonces, no tienes ningún aval, no tienes nada que te dé ni siquiera una pizquita de confianza. No hay 5 gramos de confianza, nada. Entonces, toda la responsabilidad de la lectura, del análisis, de la interpretación y de la utilidad está en el lector. Entonces, sí, un estudio en preprint debería ser evaluado más minuciosamente que un estudio que en una revista que tiene revisión por par. O sea, realmente todos los análisis críticos deberían ser exigentes. O sea, realmente uno no debería hacer distinción. Pero por las características, digamos, si siempre debes tener un ojo abierto, con los preprint deberías tener los 2 ojos abiertos, y si tienes a alguien más que también los 2 ojos abiertos de la otra persona. Debes tener mucho más cuidado, definitivamente. Ok, You are now unmuted. no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien, parece que no. Entonces, están muy callados. O bueno, es sábado en la noche. Muy bien, gracias a todos entonces por su atención. Siempre ahí está mi correo, si de repente alguien tiene mi correo personal, así que si alguien tiene alguna consulta o alguna duda breve, breve, por favor no me manden trabajos completos. Un gusto poder ayudarles en lo que se pueda. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias entonces, doctor, por la participación en la ponencia de parte de la sociedad y de parte mía. Estoy muy contento de poder haber contactado contigo. Fue una ponencia muy excelente y ya estaremos seguramente en contacto para una próxima ocasión. Listo, muy agradecido. Entonces, nos vemos. Buenas noches con todos. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.